Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa de oración una vez más y juntos poder compartir su palabra. Y hemos estado mirando juntos esto de conocer a Dios, esto de conocerlo más profundamente y saber de alguna manera o tratar de entender de alguna manera cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve en medio de su pueblo y de su iglesia. Y después de mirar todas las formas y maneras y palabras en que se hablaba a Dios, estamos ahora mirando cómo el pueblo de Israel, la nación de Dios, va conociendo y va refiriéndose a Dios. Y también cómo la iglesia debiese hacerlo, porque como iglesia también tenemos que referirnos a Dios y llamarle y saber que Él es para nosotros. ¿Se recuerda usted qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es Dios para nosotros? A ver, ¿alguna idea, algún recuerdo? Jehová Jireh, muy bien. ¿Y qué significaba Jireh? Proveedor. Él es nuestro proveedor. ¿Y cuál es la principal provisión de Dios para el ser humano? Una salvación en Cristo. Cristo es esa provisión para nuestra necesidad espiritual, para nuestra necesidad física, emocional. Cristo es el Redentor. Y Dios trae provisión. En cualquier situación de la vida, en las necesidades económicas, Él es proveedor. Aprendimos allí que no tiene que ver solamente con lo que se necesita en la alacena o en la cocina, que es donde uno piensa a veces en la provisión, sino que es mucho más amplio. Él provee para toda nuestra necesidad. Bueno, continuamos hoy y vamos a mirar la vida de la nación de Israel un poco. Siempre estuvo cargada por conflictos bélicos. Si ustedes recuerdan, desde que ellos se comienzan a formar como nación, Génesis capítulo 12 comienza con el llamado de Abraham, y ellos comienzan ahí los 12 hijos de Jacob en este caso, y pelearon con los de Siquem, etcétera. Siempre tenían que andar huyendo porque eran nómades y las tierras. Luego fueron a Egipto, en Egipto fueron esclavizados, y al salir de Egipto e ir a la tierra prometida, ¿cómo iban ellos a tomar la tierra prometida? Un poco de historia de Israel. ¿Cómo ellos iban a lograr la tierra prometida? ¿Iban a hacer negociaciones políticas? ¿Iban a pagar dinero por las tierras? ¿Cuál era la forma? ¿Ah? Vencerlos, tomarlas. ¿Qué más? Ahora, para vencerlas o tomarlas, ¿qué había que hacer? ¿Ah? Pelear, había que tener una guerra. Y por eso que David escribe ese famoso salmo que ha leído nuestra hermana y dice, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Porque Él, el dulce cantor de Israel, 72 de los 150 salmos escribió, era un hombre de guerra. De hecho, David no pudo construir el templo para Dios porque sus manos estaban bañadas con demasiada sangre. Y por eso, en la esperanza bienaventurada de su generación, él llamó a su último hijo Paz. Salomón significa paz. Salomón, rey de paz. Y entonces, todo eso, ellos consideraban que las luchas no eran propiamente cuerpo a cuerpo,
No eran de ejército con ejército, sino era una lucha de los dioses primero. Y el Dios más grande, más fuerte, era el que vencía. Cuando miramos a Jehová Jireh, leímos una historia del rey Josafat, ¿lo recuerdan? Cuando estaba siendo atacado y tenía inferioridad numérica, bélica, pero él dijo, y les dijo a su nación, hijos de Israel, confiad en Jehová y estaréis seguros. Creed a su palabra o a sus profetas y seréis prosperados. Y usaron una técnica. ¿Cuál fue la técnica de su victoria? Ellos adoraron a su Dios en fuerte y alta voz, para que todos vieran o escucharan más bien de que su confianza no estaba en sus armas ni en el ejército, sino en el Dios al que servían. Y hasta ahí nos hemos quedado. Y hoy vamos a mirar esto de la guerra, porque de alguna manera, hermanos queridos, aunque no tenemos ahora ya lo que leemos en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, Dios revela a su iglesia que ya nuestra lucha no es una lucha armada y bélica. Aunque en la historia el cristianismo ha tenido luchas armadas y bélicas, ¿no? Usted puede considerar, no sé, el tiempo de las cruzadas. ¿Estudiaron en historia el tiempo de las cruzadas? Y ahí salían, ¿no es cierto?, los cristianos a pelear contra los moros y contra los musulmanes y contra los moravos, etc. Y ahí trataban de mantener la paz por medio de la guerra. Y no fue solamente las cruzadas. La iglesia romana tenía un ejército poderoso para defender sus tierras en toda Europa en el tiempo cuando estaban los vasallos y los señores feudales. Y cuando se produjo la reforma religiosa, que se conoce en historia, la reforma religiosa del siglo XVI, en estas 97 tesis o 95 tesis que Martín Lutero expuso, que no fueron contestadas y que provocó la separación entre la iglesia romana y la iglesia protestante dentro del cristianismo, los protestantes también armaron sus ejércitos. De alguna manera entendían que era la forma en que debían defender la fe. Pero Efesios, que he citado, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Da a entender tres posiciones de jerarquía en la guerra. Tres posiciones de jerarquía contra las que tenemos nuestra lucha. Entonces, queridos hermanos, y esto dentro de la teología se llama la guerra espiritual, y por supuesto que hay algunas exacerbaciones con respecto a lo que es la guerra espiritual, y a veces hay personas que en todo lugar ven un demonio, y aunque yo no veo en la Biblia que es así, ni creo que es así, sí creo y sí veo en la Biblia de que hay un mover del enemigo en contra de la creación de Dios. No solo en contra de la iglesia. Contra la iglesia es el único que le puede hacer frente y se da cuenta de esa lucha. Pero la idea en este caso de Luzbel caído es destruir la creación de Dios. Él lucha contra Dios mismo. Y entonces cuando uno tiene una lucha contra el vecino que se molesta porque usted estaciona el auto afuera, o porque al regarle cayeron agua a sus plantas, o la señora de al lado que le pone la música tan fuerte que no lo deja dormir, y uno se pregunta si la fiesta es de ella o si la fiesta es mía, de quién es la fiesta, y usted se molesta por eso, o cuando se encuentra un profesor que le pone malas notas y siempre usted compara su prueba con la del compañero y él tiene un 7 y usted tiene un 3,8, y uno empieza a pensar, aquí hay algo extraño. Pasa en los trabajos, pasa en todo orden de cosas. Bueno, también pasa en el matrimonio.
en las familias. Y el enemigo trae dolor, trae enfermedad, trae escasez, trae disensión. Y querido y querida, es tan difícil poder hacer una guerra espiritual sana porque uno, como ser humano, tiende a molestarse. ¿Cuántos se molestan aquí? Se enojan. Como dicen los jóvenes, se pican. A ver, levante la mano los que se pican. Se molestan con el otro y alzan la voz. Y que tú eres un flojo y que no haces nada. Idiota. ¿Cierto? Es que tú no entiendes. Poco tolerante tú eres anticuado. Es que yo soy joven, es que tú eres viejo. Sí, para allá y para acá. Y fíjese que esas luchas son constantes. Todos las tenemos, cristianos y no cristianos. Y ahí se cumple mucho esto que dice la palabra, que el sol brilla sobre justos e injustos y la lluvia cae sobre justos e injustos. O sea, todos tenemos esas luchas y aflicciones. Lo importante es que nosotros tenemos que llegar a discernir espiritualmente si detrás de esa lucha hay un principado, una hueste de maldad o es simple casualidad. Y eso es en todas las cosas. Y para eso, iglesia, necesitamos recurrir al Dios que lo revela y al Dios que sabe todas las cosas. Porque para los que criamos hijos, nuestra lucha no es contra ellos, sino contra el principado que quiere llevarlos hacia el mal, hacia la destrucción y hacia el infierno. Su lucha no es contra su marido, que no ayuda a lavar la loza, sino contra el que no le hace ver cuál es la verdad del Evangelio. Porque cuando un hombre entiende la verdad del Evangelio y la revelación de Cristo, entonces entiende cuál es su participación dentro de la familia. Y no necesitamos ni leyes, ni movimientos feministas, ni que nos traten de patriarcales, etcétera, para entender cuál es nuestra función como hombres que amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos y cómo Dios trata a su iglesia. El que entiende el servicio, cuando la Biblia habla del servicio, entenderá que lavar los baños o barrer el piso o la ropa es un acto de amor para Dios. Es un acto de amor para Dios. Conducir es un acto de amor. Cuando a un padre, en una oportunidad llamé a un joven pastor para saludarlo, me dijo, aquí estoy en mis tareas, aquí hay un taco gigante y tengo que salir de mañana para ir a buscar a la casa de mi suegra a mis sobrinos, y luego tengo que llevar a los míos, pasar a dejar a mi señora, y después, como todo eso, salía como a las 7 de la mañana y recién llegaba a su trabajo como a las 9:30. Él tiene la bendición de trabajar en línea desde su casa. Y yo lo noté un tanto toreado, por así decirlo. Bueno, y siempre el pastor mayor, como que a uno no le pasara eso y a uno le pasa igual. Pero el pastor más joven espera que uno le diga algo. Y ahí no sé si él esperaba que yo le dijera, bueno, hermano, ¿sabe? Y yo vino algo de Dios a mi corazón y dije, mira, hermano, todo lo que tú hagas, hácelo con amor. Cuando salgas de tu casa para ir a buscar a tus sobrinos a la casa de tu suegra, anda con amor. Entiende que eso Dios te da la oportunidad de hacerlo. Porque hay muchas familias que tienen que mandar a sus hijos en la micro, o sus hijos tienen que tomar el metro. Acá en nuestra ciudad tienen que irse en buses amarillos. ¿Qué es mejor? Dios a ti te ha dado la bendición de ir tú, de tener el cuidado. Haz con amor eso. Y esa es la provisión de Dios para ti. Todo trabajo que hagas, si tú lo haces con amor, será de bendición tanto para ti como para el otro. No consideres que tú eres el taxista o el chofer de la familia y que tu señora te dice que lleve para allá y te manda a llevar a los niños para allá. Y tienes la bendición de hacerlo. Porque si no tuvieras auto, tendrías que ir a pie. Entonces, hermanos, cuando uno logra entender cuál es el servicio, que la palabra de Dios establece lo que es ser servidor, entiende que las cosas que hace para la familia
porque ama primeramente a Dios y luego porque ama a la familia. Y todo viene de Dios. Y si hacemos las cosas con amor, no necesitamos entonces ni leyes, como digo, ni movimientos, sino que necesitamos sinceramente vencer a nuestro enemigo que nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Quién nos lleva a desobedecer a Dios? Nuestros enemigos, principados, las huestes espirituales de maldad. Así que hay que aprender a vivir discerniendo el tiempo. Es claro que al mirar el Antiguo Testamento y en los textos que veremos hoy, en una posición literal, ellos sí estaban en una guerra bélica y tenían que asesinar a otros y pelear contra otros. Cuando nosotros lo traemos a nuestro tiempo y aplicamos la revelación total, ya no es una lucha, como he dicho, contra asesinar al otro, sino contra esa hueste, ese principado, esa autoridad de maldad que rige en las regiones celestes. Y que quiere destruirnos, que quiere destruir nuestra familia, que quiere destruir nuestra nación, que quiere destruir nuestra iglesia y también quiere destruir nuestras propias vidas. Y a veces que como que lo logra porque si hay una herramienta que está usando el enemigo en este tiempo para destruirnos, son las enfermedades del alma. La palabra alma, del griego psiquis, enfermedades psíquicas y mentales, donde no definimos la realidad, donde el pensamiento negativo nos embarca y pensamos que todo va a terminar mal. Analice usted esto. De los pensamientos que generalmente tiene usted, ¿son más positivos o más negativos? ¿Ah? Los que estudian salen de su casa diciendo en esta prueba seguro me saco un 7. O salen pensando, en esta seguro me va mal. Cuando se sienta a mirar el partido de Chile contra Argentina, dice seguro que goleamos. O dice ojalá no nos goleen. ¿Cuál es su posición, su pensamiento? Y si somos honestos, hemos de concluir que generalmente somos más tendientes a ser negativos que positivos. Ahora, piense usted en las personas que son así y por qué esa negatividad. Y usted y yo no tenemos un Dios negativo, tenemos un Dios positivo. Un Dios que hace milagros, un Dios que resucita muertos, un Dios que convierte el agua en vino. Entonces no tenemos un Dios negativo, tenemos un Dios positivo. Por lo tanto, nuestro lenguaje y nuestra forma de pensar debiese ser positiva. La fe es positiva. Y en eso, queridos, cuando estamos en esta lucha, que puede ser una lucha emocional, puede ser una lucha espiritual, una lucha física, también hay luchas financieras y contra enfermedades, y también hay luchas contra otras personas que también atentan contra nosotros, como ya he dicho. Y Dios, que es todopoderoso, Él quiere ayudarnos. Y quisiera que usted abriera su Biblia en el libro de Primera de Samuel, para que juntos comencemos a mirar la forma en que ellos miraban a Dios. Y ya les he dicho, ¿no es cierto?, que Dios se reveló a ellos como IHWH, que significa yo soy. Y esas palabras unidas a la palabra Adonai, que significa Señor, dirían yo soy el Señor. O el Señor es. Y unidas esas vocales se traducen en nuestras Biblias españolas como Jehová o como Yahweh.
como Jehová o como Yahweh. Y a ese nombre se le pone el apellido para poder designar lo que Dios es para la nación. Y la semana pasada vimos Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. Y hoy veremos una segunda forma en que ellos tenían, y tiene que ver justamente con esta expresión de David: aunque un ejército acampe en contra de mí, y no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Aleluya! Y sabes, ese salmo más abajo termina diciendo: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cree usted que puede haber bondad de Dios en la tierra de los vivientes? ¿Cree que todavía quedan seres humanos que pueden hacer cosas por amor y no por obligación? ¿Cree que aún los matrimonios pueden vivir juntos porque se aman y el divorcio no será siempre la salida? ¿Cree que aún los hijos pueden obedecer a los padres porque les aman y los padres guiar bien a sus hijos por amor? ¿Cree que aún hay gente que tiene una bondad verdadera y no todo lo hace con un fin de sacar provecho? Como decía mi padre, cuando yo era adolescente, me decía: tú no das puntada sin hilo. Y me decía otro dicho más que no he logrado nunca descifrar qué querría decir. Porque cuando él se enojaba conmigo porque me portaba mal, me decía: yo te voy a enseñar cuántos pares son 3 moscas. Y cuando decía eso ya había que arrancar porque era otra época, ¿no? Luego venía el latigazo. Pero nunca supe qué significaría eso. Lo de apuntada sin hilo es que uno no hace algo sin tomar algo a cambio, ¿no? Pero bueno, encontramos entonces Yahweh Sabaoth. Así ellos miraban a Dios. Yahweh Sabaoth. ¿Y qué significa esta palabra Yahweh? Ya sabemos, Señor. O el Señor es. El Señor es. Y Sabaoth significa ejércitos o huested. ¿Y qué dice la Biblia en Efesios? Contra huestes espirituales de maldad. ¿Y qué es una hueste? ¿Ah? Un grupo, ¿no es cierto? Un ejército de soldados espirituales. Esta palabra significa entonces el Señor de los ejércitos, o el Dios de los escuadrones, o Jehová de las huestes de Israel. Entonces ellos, cuando estaban confiados en su Dios, sabían que tendrían la salvación sobre sus enemigos. Sabían que vencerían en batalla. Sabían que ellos recibirían de Dios la provisión para ganar toda batalla. Y ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, que espero que usted abra, Primera de Samuel, capítulo 1, nos encontramos con varias luchas en una familia y varias luchas también en la iglesia, por así decirlo. No era la iglesia, era el pueblo de Israel. Le voy a contar la historia y vamos a leer algunos textos. Bueno, Primera de Samuel entonces comienza con la lucha de un hombre con sus 2 esposas. Mire, si es difícil mantenerse con una, con 2 debe ser casi imposible. Así que no entiendo por qué algunos quieren llenarse de problemas teniendo más de una mujer. ¡Qué terrible! Aparte la Biblia lo prohíbe. ¿Ya? Así que quédese con la que tiene, hermano. Y llegue hasta el final de sus días. Y viceversa, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí a un hombre llamado Elcana. No sé si tendría el pelo blanco, que ya le empezaron a decir Elcana. Pero tenía un problema con sus 2 esposas. Tenía 2 mujeres y una tenía hijos y la otra era estéril. Entonces la que tenía hijos molestaba a la estéril, la increpaba. Seguramente le decía vientre seco.
¿Ah? Maldecida por Dios, porque se creía en esos tiempos que una mujer estéril tenía una maldición, maldecida por Dios. Y usted sabe, las mujeres que cuando quieren molestar a otra tienen un don sobrenatural para lograrlo. ¿Ah? Un don sobrenatural para crear epítetos y hacer bullying. Y ahí entonces, ¿quién sabe qué mal le diría? La Biblia dice que la increpaba a su rival, la increpaba y le decía cosas. Cada vez que iban a la casa de Dios, la molestaba y la molestaba. Bueno, la otra mujer, llamada Ana, como no tenía con quién desquitarse, al igual que la mayoría de las mujeres cuando tienen problemas, iba a desquitarse con su marido. Y al marido, obviamente, ya no daba más hasta que estalla como cualquier hombre piadoso, estalla y dice, pero ¿por qué me molesta? Si acaso yo no soy Dios. Y el hombre también tiene un alto concepto de sí mismo y le dice, ¿que acaso yo no soy mejor que 10 hijos? ¿Ah? ¿Para qué quieres hijos si me tienes a mí? Bueno, ahí estaba toda esa lucha. Mire, la lucha de la mujer contra la mujer, la lucha de la mujer contra el marido, el del marido contra sus esposas, y etcétera, etcétera, etcétera. Luchas familiares que tenemos, ¿sí o no? Todos tenemos luchas familiares. ¿Y sabe? Uno debe descubrir la hueste, el principado de maldad que está allí, para no decaer, para no caer en la depresión y para no tener una enfermedad mental, ¿no es cierto?, de desesperanza total. Bueno, nos volvemos al relato. Y en una oportunidad que fueron al templo, Ana fue a Dios para orar y pedir por un hijo. Era una mujer de fe. Era una mujer que confiaba en Dios. Y cuando estaba ahí orando, la vio el sacerdote, Elí. Y el sacerdote la miró llorar y gemir y pensó que estaba ebria. Mire, fíjese usted. Pensemos en Ana y vamos a poner a Ana aquí como un poco la víctima de la historia, ¿no? Ana era una mujer que no podía tener hijos, por lo tanto sentía de que su marido no la amaba, aunque el texto dice que su marido sí la amaba, pero la amaba menos que a la otra, tenía menos derechos y tenía maldición sobre su vida. Confía en Dios, iba a la casa de Dios y el sacerdote la anima diciéndole que está ebria, que dijera su vino. ¿Ah? Es como que usted, mi querida hermana o mi querido hermano, tuviese un problema y viniese aquí para que orásemos por usted y uno de los pastores le dijera, oye, pero ya, córtale con esa cuestión. Usted viene porque necesita de Dios, necesita una palabra y aquí se recibe y lo recibimos como que usted fuera alguien totalmente de su... ¿Cómo se sentiría? ¿No tendría otra lucha y diría, a esta iglesia no vengo más? ¿Ah? No vengo más, este pastor no entiende. Bueno, otra lucha más ahí. La lucha de la comprensión en el área espiritual de esa mujer. Y quisiera que usted me acompañe para que leamos juntos desde el verso 11. Vamos a leer el verso 10 también. El 10, mire, dice, ella, se refiere a Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjese. Ella tiene un problema existencial. Lo que le desemboca en un problema familiar.
Y cuando va a Dios para orar, le dice Yahweh Sabaoth. De alguna manera estaba entendiendo que había una hueste, había un ejército en contra de ella. Ahora, ella estaba en una guerra bélica. La otra mujer tenía un ejército para matarla, ¿no? Había un tema de salud en ella. Había un tema de salud. Tenía una lucha con su cuerpo, con su interior. ¿Cuál sería el motivo de su esterilidad? Hasta aquí no sabemos. No hay una revelación en la Biblia, ni en la historia de si ella tendría un problema con quistes, si tendría un problema en su útero, si concebía y luego no pasaba el cigoto al lugar que tenía que ir. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ella tenía amargura. Ella tenía amargura en su alma. Amargura en su alma. Y la amargura en su alma en el siglo XXI se llama depresión. La depresión es esa amargura interna. Y las personas no logran ver una luz. No logran ver una esperanza, obtenerla. Ella tenía amargura de alma. En su interior, en su psiquis. No era solamente un tema físico, hermanos y hermanas, de no poder, no era solamente que me molestó Penina, esta Penina que es mala onda, no, había algo en su interior más profundo. Y lloraba delante de Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, porque sabía que estaba en una lucha que no podía vencer a través de sus fuerzas, en una lucha que no podría obtener victoria si no era de parte del Dios de los ejércitos, el Dios que luchaba por Israel. Ella entendía claramente de que no podría obtener victoria si Dios no hacía algo por ella. En otras palabras, Ana entendía muy bien que su lucha no era contra Penina, ni contra Elcana, ni contra Elí, sino contra algo más grande que ellos, que le producía esa amargura interna de corazón de no poder ver que sería algún día feliz, que algún día podría ser mamá, que algún día podría darle a su marido la alegría de tener más hijos. Ana en su corazón lo veía todo oscuro, amargura y llanto. Hermanos, cuando lloramos, ¿le ha tocado alguna vez a usted llorar con amargura? Cuando lloramos con amargura, nuestros ojos no pueden ver. En lo natural no pueden ver. Uno llora con amargura, con los ojos abiertos. Uno llora con los ojos cerrados. No puede ver la realidad. Mucho menos puede ver lo que Dios es capaz de hacer. Y aquí tenemos entonces a una mujer que ¿cómo ve su futuro? Oscuro, negro, negativo. Pero dentro de esa negatividad, ella entiende lo siguiente: Jehová de los ejércitos puede hacer algo por mí. Y vino al templo para orar a ese Dios, para orar a ese Dios. Y mire, ¿por qué ella no oró a Jireh y dijo, provéeme de un hijo? Provéeme de paciencia con Penina, o a Jehová Rafa, que vamos a ver más adelante, que es el sanador. ¿Por qué ella oró a Jehová de los ejércitos? Lo que nos relata la Biblia es porque siempre Dios quiere mostrarnos y hacernos entender cómo debemos reaccionar. Y por eso Dios se muestra, y ellos le conocieron de diferentes maneras. Nosotros diríamos necesitaba sanidad o necesitaba provisión. Pero lo que ella necesitaba era más profundo. Necesitaba que Dios peleara por ella. Porque ya se sentía en el lodo de la desesperación, en la cueva, donde fuera de ella solo había destrucción y amargura. Y ahí estaba ella, llora a Jehová de los ejércitos.
Y mire lo que le dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, y te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire, ella llegó a entender que si tú quitas este oprobio de mí, me quitas esta tristeza, me quitas esta amargura, esta negatividad, esta visión tan oscura y profundamente honda del futuro, y tú haces eso por mí, y tú te acuerdas de mí. Pregunto yo, ¿acaso Dios se olvida? Porque si ella le está diciendo acuérdate de mí, es porque ella había asumido que Dios había olvidado de ella. ¿Cree usted que Dios le ha olvidado? Piensa en algún minuto que Dios no está al cuidado de su vida, de sus problemas, de sus aflicciones, de sus necesidades. Si usted piensa en algún minuto que Dios se ha olvidado de usted, reciba esto de parte del Señor: Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de sus naciones. En algún minuto Él hará algo para nuestro bien. Y aquí encontramos a esta mujer. Y sabe, mire, yo entiendo por esta oración que la necesidad de ella ni siquiera era el hijo. Era más profunda. Era una lucha más profunda. Porque dijo, mira, si tú me lo das, yo lo voy a dejar en el templo para que te sirva. Ellos vivían en el monte de Efraín. Aunque eran levitas, vivían en el monte de Efraín. Y el templo estaba en Judá. Por lo tanto, iba a traerlo y no lo iba a volver a ver. No estamos hablando de que uno puede viajar. Eran regiones muy lejanas. Así que lo iba a traer al templo y tal vez nunca más le iba a ver, o le iba a ver una vez cada tantos años o una vez al año cuando ella viniera al templo para adorar. ¿Qué madre aquí estaría dispuesta a hacer eso? Después de luchar y luchar y tener un hijo, dejarlo ahí para irse y que el hijo se quede aquí en la casa de Dios para limpiar los baños, para hacer aseo, para atender las mesas, porque eso iba a ser él. No era para ser el principal, era para ser un servidor. Pero mis queridos hermanos y hermanas, entendamos esto. Cuando en medio de nuestra aflicción logramos entender que hay un Dios que tiene los escuadrones, que tiene un ejército, que está por sobre las huestes del bien y del mal, atento a nosotros para ayudarnos, entonces podemos dar a luz vida. Mire, Ana no solamente dio a luz un hijo, dio a luz un profeta. No solamente dio a luz un profeta, dio a luz un sacerdote. Dio a luz a uno que llegó a gobernar toda la nación de Israel, Samuel. Samuel, el primer profeta de Israel y el último de los jueces. El último de los jueces, un juez de Israel. Y dice la Biblia que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová y que Jehová nunca dejó caer a piso sus palabras. Este relato nos muestra claramente que el Dios de los ejércitos está por nosotros. Ella oró a Él y tuvo victoria sobre todas sus aflicciones. Tuvo victoria sobre todos sus enemigos. Mire, tuvo no solo un hijo, después tuvo varios hijos más. Y resulta que dentro de eso tuvo victoria contra lo que su oponente le decía, contra los problemas de su marido, contra en este caso el problema religioso. Ella fue una mujer feliz, una mujer que pudo ver en Dios cumplido su sueño. Mis queridos hermanos y hermanas, Jehová Sabaoth está por nosotros, Jehová de los ejércitos, y no importa la lucha que se levante contra nosotros, no importa el mal que se levante contra nosotros. Yo quiero decirle en esta mañana, al igual que Ana, vaya delante de Jehová de los ejércitos y ponga delante de Él a su oponente, a su dolor, a su enfermedad, a su estructura económica. ¿Qué fue lo que lo separa de Dios? Póngalo ahí y crea
Dios es poderoso para transformar cualquier necesidad. Dios es poderoso para ayudarnos y estar con nosotros, porque Él es el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Ana, entonces, dice la Biblia, en el texto que usted tiene allí, lo puede repasar en su casa, dice que Jehová se acordó de ella. Y en el tiempo de la vida ella concibió y dio a luz un hijo. Y luego que lo destetó, ella cumplió su palabra y lo trajo al templo para servir. De las más grandes aflicciones y pruebas y luchas, de las más grandes guerras, Dios puede hacer el más grande beneficio para usted y para mí. Porque esa grande lucha que tenía Ana dio como consecuencia, y ya lo he dicho, lo reitero, un profeta de Dios. Iglesia, usted puede orar para que en esta generación maligna y perversa demos a luz profetas, hombres y mujeres de Dios, que lleven el mensaje de Cristo. Nuestra lucha, hermano, no es tomar palos y salir a la calle para defender el rechazo o el apruebo. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad y principados. Y tenemos que lograr tocar el corazón de nuestro Dios para que Él actúe en nuestro favor. Quisiera leer una historia más y vamos a continuar la próxima semana. Primera de Samuel también, capítulo 17. En Primera de Samuel, capítulo 17, nos encontramos con una guerra literal. Había una guerra literal en la nación de Israel. Estaban allí los ejércitos, los escuadrones del Dios de Israel. Estaban luchando contra sus enemigos, los filisteos. Y había sucedido que en la familia de Isaí, todos sus hijos habían ido a la guerra, excepto el menor, que se llamaba David. Y usted la historia la conoce, esta es una de las historias más conocidas de la Biblia, del Antiguo Testamento tal vez, y todos la conocen, incluso en el mundo secular, usan esta historia para hacer algunas analogías o hacer algunas figuras literarias, ¿cierto? Y se habla de la lucha de David y Goliat. La lucha de David y Goliat. Bueno, tenemos aquí entonces una guerra literal. Había una lucha entre los filisteos e Israel. Pero también había una lucha familiar porque los hijos tenían que irse a la guerra. Las familias quedaban desprotegidas y solas y podían caer, ¿no es cierto?, en manos de ladrones o en el desfalco económico. Cuando David estaba allí cuidando las ovejas de su padre y su padre lo envía a llevar provisiones para sus hermanos, descubrimos que los hermanos de David no le tenían mucha estima al hermano menor. No sabemos si era porque el padre lo favorecía por ser el más chico, regalón, o porque tendrían mala onda con él porque él no vino a la guerra y está allá y nosotros acá. O porque David haya sido, como todo adolescente, un tanto narcisista y les haya sacado pica y ustedes están allá y yo estoy acá, ustedes duermen mal, yo duermo bien. Y usted sabe cómo son los jóvenes, ¿no? No siempre son lo humilde que quisiéramos que fuesen. Y cómo era la posición de David ahí no sabemos. Lo que sí sabemos que no hay que me fue la palabra, hacer de él un ideal que a veces hacemos, sino que él era un joven como cualquier otro, un adolescente tenía 14 o 15 años como cualquiera. Con aciertos y errores y con éxitos y fracasos. Y bueno, vino para la guerra y su hermano mayor se molestó con él. Porque este paladín llamado Goliat los acusaba y les decía, manden a uno que luche contra mí y el que gane, y los trataba de cobardes, ¿y dónde están? Qué terrible, ¿no? Y los trataba así de mal. Y entonces nos encontramos aquí que David lo escuchó y David confiaba en el Dios al que él servía.
Y tenemos el gigante. Goliat debía haber medido algo así como 2 metros 45 centímetros, pero no solamente era una buena altura, y David debía haber medido como 1,50 metros. Hay una diferencia de casi de 1 metro, así que es bastante, pero también era un hombre de guerra, un hombre fuerte, entrenado para eso, y David era un simple pastor de ovejas. Bueno, de simplicidad Dios hace grandes cosas. ¿Cómo miraba la nación de Israel esta provocación? Igual que Ana. La miraba con oscuridad. Si alguien sale a luchar, vamos a perder. Si perdimos, vamos a ser esclavos. Van a llevar a nuestras mujeres y las van a violar. Y van a llevar a nuestros hijos y los van a vender en el mercado. Si perdimos. Así que estaban ahí. Nadie quería salir a luchar. Había negatividad. Se miraba con poca fe, con temor, con temblor y con miedo. Eso había. Pero David, si usted lo conoce bien, él confió en su Dios. Y vamos a leer desde el verso 41 en adelante, para que veamos el desenlace de la historia que usted ya conoce. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, ser muchacho, pero era rubio. Eso no era algo común en Israel, ¿no? Los israelitas realmente son más de tez morena. Era hermoso y rubio, perdón, era muchacho, rubio y de hermoso parecer. A lo mejor por eso los hermanos le tenían un poco de envidia, ¿no? Este salió justo, el más bonito. ¿Ah? El más bonito. Así era David. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Fíjese, el filisteo comenzó maldiciendo a David por sus dioses. Y luego le dice que él va a ganar. Entonces, ¿en quién estaba depositando su fe, su esperanza y que le daría la victoria a Goliat? ¿En su fuerza? ¿En que él era más grande que el otro? No, en que sus dioses eran mayores a los dioses de Israel. Aunque Israel era conocido generalmente por ser un pueblo monoteísta, ¿no? Aunque sí fueron politeístas y adoraron a otros dioses, pero en lo macro eran monoteístas. Y lo maldijo por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. ¿Te tenía confianza David en él? ¿Sí o no? No, él no tenía confianza en sí mismo. No tenía confianza en él. En estas palabras David no está diciendo yo aquí te las traigo Peter, no. Absolutamente no. David ya había tenido experiencias con el Dios de sus padres. Ya había matado al oso y al león en el nombre de su Dios. Él ya había escuchado las historias de que Dios había abierto el mar. Él había escuchado las historias como sus antepasados habían vencido a los amorreos y a los jergueseos y a los codoseos y a todos los seos que hay en la historia. Él ya había escuchado de su Dios. Así que la confianza no estaba en él, ni en su habilidad, ni en su puntería, sino en el Dios en quien él servía. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Aleluya. Hermano y hermana, en su lucha,
Ustedes pueden ver una tremenda jabalina de parte del diablo en contra de ustedes. Una tremenda espada y lanza. Y a lo mejor ese escudo del enemigo parece impenetrable. Usted dice oro y oro y las cosas siguen igual, la enfermedad avanza. Oro y oro y mis hijos son más rebeldes, mi marido es más gruñón. Pero yo le quiero decir que no vaya contra ese Goliat con sus fuerzas. No vaya con sus argumentos. No se estudie un libro de la Pilar Sordo para ir contra sus hijos. No haga eso. Vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos. No se busque un libro de autoayuda, cómo entender a una mujer idiota. No. No haga eso. Vaya a la palabra de Dios. Y ella le dirá que usted trate a su mujer como vaso más frágil. Haga eso y usted va a quebrar toda hueste de maldad. Entonces dice la Biblia, lo que dijo David una vez más. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, esto que dice David aquí, lo dice el apóstol Pablo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha no es contra el hombre. ¿Y qué le dijo David a Goliat? Tú no me has provocado a mí, no has provocado a Israel. Tú has provocado al Dios de los escuadrones de Israel. Y yo vengo ahora a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová que está por sobre todo. Jehová el poderoso en batalla. Y hoy yo daré tu carne por comida a las aves del cielo. ¿Porque me molestaste a mí? No. Porque le echaste la choreada al ejército de Israel, tampoco, sino porque tú te atreviste a ofender al Dios de los escuadrones. Querido hermano y hermana, sepa usted que cuando alguien viene a luchar contra usted, no está ofendiéndole a usted, está ofendiendo al Dios al que usted sirve. Por eso, mis queridos, es tan necesario que mantengamos la paz en la familia, porque cuando un marido cristiano ofende a su mujer, no está ofendiéndola solo a ella, sino al Dios al que ella sirve. Cuando un hijo se rebela contra sus padres, no se está rebelando solo contra sus padres, sino contra el Dios al que sus padres sirven. Cuando usted y yo caemos en la desesperanza de pensar que no tenemos salida y miramos todo el futuro oscuro, no estamos desconfiando de los padres que no me ayudan, de los profesores que no me enseñan, o del sistema político que es malo. Estamos desconfiando de que la poderosa mano de Dios ya no va a estar con nosotros. Por eso que David dijo a Goliat, ¿qué le dijo? Le dijo David a Goliat, yo vengo a ti en nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El desenlace usted sabe. 5 piedras que tomó del río, puso una en su... Bueno, la Biblia dice honda, pero es como una boleadora, ¿no? Algo que era una herramienta, y la lanzó y le dio en la frente. Era el único lugar que Goliat tenía descubierto. Él tenía el casco, el escudo, la coraza, el escudo. El único lugar que él tenía descubierto era la frente, y justo ahí le dio. ¿Era acaso David un francotirador de piedras? ¿O la mano de Dios guió la piedra hasta la frente de Goliat? Yo creo lo segundo, aunque hay teólogos que dicen que él era un francotirador de piedras, que tiene una habilidad sobrenatural y que él con los ojos cerrados tiraba la piedra y pegaba un pájaro en el árbol. Bueno, no sé. Yo prefiero creer que fue la mano de Dios que llevó eso hasta allá. Hermanos, la mano de Dios puede darnos victoria sobre todos nuestros enemigos y enemigas, para que no me acusen de ser sexista. Enemigos y enemigas. Inclusivo total. Y Él puede darnos victoria sobre nuestras enfermedades, sobre nuestras escaseces económicas, sobre nuestros propios pecados.
sobre nuestra vida y sobre nuestros enemigos. Concluyo con el Salmo 84 hoy y vamos a continuar con esto la próxima semana si el Señor no ha venido por nosotros. Pero el Salmo 84, y quiero que usted se lleve este texto para la casa la próxima semana, vamos a mirarlo un poco más profundo. El Salmo 84, y el último verso del Salmo 84, dice, dichoso el hombre que en Dios confía. ¿Lo tiene usted ahí? El verso 12, 84 y verso 12. Dice, Jehová Sabaoth, dichoso el hombre que en ti confía. Jehová Sabaoth, dichosa la mujer que en ti confía. Mis queridos hermanos, hermanas, bendecido estoy hoy de mayoritariamente hermanas. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe y su roca? Así como Ana, que no estaba en la esperanza de un hijo, sino que estaba en la provisión general de Dios. Ella no tenía puesta su fe en que si tengo un hijo cambian mis problemas, sino que si Dios obra a mi favor, cambia la situación. En David, segundo ejemplo, que no confiaba en su habilidad para mover la onda, sino en el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos y hermanas? ¿En que mejoren los sistemas políticos? ¿En que se saque el quino? Bueno, un cristiano no debiera jugar a eso, ¿no? Pero puede andar alguno por ahí. ¿Dónde está su esperanza? ¿En un mejor trabajo? ¿En terminar una carrera educacional? ¿En conseguir un buen esposo, una buena esposa? ¿Dónde está la esperanza? En esta mañana quisiera que oráramos juntos para que nuestra esperanza esté en Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios de las huestes de Israel. Cierre sus ojos y oramos juntos. Padre, voy a ti en el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta tarde, porque tú estás por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sé que son muchas las aflicciones del justo, pero también sé que de todas ellas le librará Jehová. Señor, y en este tiempo estamos orando para que tú traigas sanidad sobre los enfermos, porque tenemos una lucha contra la enfermedad de los cuerpos. Pero no solo en los cuerpos, sino también hay enfermedad en las mentes, en el alma de las personas, Señor. Esa aflicción que no les permite vivir y ver con alegría el futuro, sino que nos determinamos a que siempre nos irá mal. Señor, hay problemas a veces dentro de las familias y hay problemas internos de cada uno de nosotros con nosotros mismos. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Y al igual como oró Ana, decimos, Jehová de los ejércitos, si te acordases de nosotros, si te acordases de nuestra vida, si te acordases de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra nación, si tú te acuerdas de nosotros, oramos, Señor, a ti, que tú eres el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso en batalla, el Dios fuerte y valiente. Este mismo Dios que dio la victoria a Ana sobre todos sus enemigos y que dio la victoria a David
sobre Goliat y luego a Israel sobre Filistea. Porque cada uno de nosotros aquí tiene su propia Penina o su propio Goliat. Cada uno de nosotros tiene su propia esterilidad. Cada uno de nosotros, Señor, tiene su propio paladín que le avergüenza. Pero nos queremos parar en esta tarde, Señor, para decir: nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él nos dará victoria sobre todo nuestro. Jehová Sabaoth. Dichoso el ser humano que en ti confía. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Váyase para la casa. Y cuando enfrente sus gigantes, sus luchas, no mira al que tiene delante de usted, sino al principado que está allí, y clame a Jehová Sabaoth. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos acompañan en las redes sociales. Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, te alabamos Dios, te alabamos Dios, alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos.